Me han dicho que ya no tengo hueso suficiente para el implante. Si has oído o acabas de escuchar esta noticia del dentista, o notas que tus encías están cada vez más bajas, o notas que tus dientes como si estuvieran más largos, esto es frustrante. Solemos resignarnos pensando que esto es solo por la edad, pero no siempre lo es. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Pues que hay un proceso de demolición silencioso de estas estructuras óseas y nadie o muy pocas veces se advierte a qué velocidad ocurre esto. Este es el error de una paciente que llamaremos Carmen, por privacidad. A sus 66 años le extraen una muela, pero como no se veía al sonreír, pensó que ya me pondré el implante cuando pueda. ¿Cuál es el problema? Pues que lo que Carmen no sabía es que mientras esperaba, su mandíbula ya había empezado a desmantelarse por dentro. Por eso en este vídeo voy a explicarte, primero, por qué pierdes el hueso tan rápido. En segundo lugar, las 3 amenazas que lo destruyen silenciosamente. Y en tercer lugar, el paso a paso para frenarlo esto hoy mismo. Esto te vayas a poner un implante o te lo tengas que poner o no, porque esto nos interesa a todos. ¿Por qué el hueso mandibular desaparece cuando se pierde un diente? Lo que pasa aquí es que muchas personas creen que el hueso de la mandíbula es como el cemento de una casa. Es decir, que una vez que se ha formado se queda ahí para siempre sin pocos problemas, como si fuera algo rígido. Y esto es un error comprensible, pero no deja de ser un error. Piensa en el brazo de un tenista profesional, por ejemplo. Imagínate que se rompe el brazo y lo lleva en una escayola durante meses. ¿Qué pasa cuando se lo quitan? Pues que el músculo se ha atrofiado. Pero no solo el músculo, el hueso también ha perdido densidad. Es menos denso. ¿Porque está enfermo? No, no está enfermo. El hueso, sin uso, lo que pasa es que se empieza a desmantelar porque el cuerpo no lo necesita. Pues con tu mandíbula ocurre exactamente lo mismo, sigue siendo un hueso. Entonces, cada vez que masticamos, la raíz del diente transmite pequeños impactos en el hueso. Estos son señales que le dicen a nuestro cuerpo: sigo allí, estoy aquí, sigo siendo útil, mándame recursos. Entonces, cuando pierdes el diente, estas señales desaparecen de la mandíbula y del maxilar. Y entonces el cuerpo toma una decisión silenciosa. Si aquí no hay diente, mantener este hueso es un gasto inútil. Y empieza a desmantelarlo, no le da recursos. Y este proceso se llama reabsorción ósea alveolar. El hueso no se rompe, no se infecta, simplemente se va retirando milímetro a milímetro porque ya no lo llaman, ya no lo necesitan. Y aquí hay un matiz que genera confusión. Hay pacientes que dicen, bueno, a mí me mataron el nervio hace años, bueno, ¿esto cuenta o no cuenta? Pues sí que cuenta, cuenta mucho, aunque no tengas nervio, porque ese diente sigue teniendo su raíz. Y esa raíz sigue transmitiendo carga al hueso cada vez que estás masticando. El hueso no sabe si el nervio está vivo o muerto. Solo sabe si recibe señales, señales de que se necesita ese hueso. El problema empieza cuando extraes la pieza dental y no antes. Y para entender a qué velocidad avanza esta destrucción silenciosa de este hueso de la mandíbula, del maxilar, te explico lo que le pasó a Carmen. ¿A qué velocidad avanza la destrucción del hueso y qué cambia si esperas? Cuando le extrajeron la muela a Carmen, la herida que quedó cicatrizó sin problemas, no hubo infección, no hubo dolor, por fuera todo parecía que estaba en orden, pero ¿cuál era el problema? Por dentro, su mandíbula había iniciado el proceso silencioso de desmontaje. Imagínate el andamio de una obra. Cuando acaba la construcción, el andamio se mantiene en pie. Pero en el momento en que los obreros ya se van, pues alguien empezará a desmontar el andamio pieza por pieza. No hace falta destruirlo de golpe, sino poco a poco, pero rápido, lo van desmontando porque ya no tiene razón de estar. Pues eso es lo que le pasaba al hueso de Carmen mientras esperaba haciendo vida normal. 8 meses después, Carmen vuelve para el implante y le hacen un escáner tridimensional de la mandíbula. Y aquí llegó el jarro de agua fría. Entonces, la evidencia científica es clara. Tras una extracción del diente, lo que ocurre es que el reborde suele perder la anchura de forma importante. Y gran parte de ese cambio ocurre en los primeros 3-4 meses. Para que nos hagamos un poco la idea de la escala real.
Pues un reborde de 8 milímetros puede quedar en 4 o 5 milímetros antes de que pasen 4 meses. Es decir, la mitad del terreno desaparecido en silencio. En el caso que comentábamos de Carmen, el implante era posible, pero requería una cirugía adicional de regeneración ósea. ¿Esto qué significa? Pues más tiempo, más coste y más complejidad. Entonces, aquí hay algo que se pregunta mucho. Si no puedo ponerme el implante ahora, ¿la prótesis removible al menos protegerá el hueso? Pues la respuesta es que no. Lo que es verdad es que la prótesis removible cubre el espacio. Eso sí, eso es verdad, pero el problema es que se apoya sobre la encía y no se apoya sobre el hueso. Entonces no reproduce la carga funcional que necesita el hueso para mantenerse. Es decir, que el andamio sigue desmontándose por dentro. No es lo mismo. Entonces, lo que le pasó a Carmen es un patrón frecuente que se suele ver y casi siempre empieza con una frase, que es ya lo haré cuando pueda. Y es comprensible. El problema es que esperar puede complicar mucho el tratamiento. A veces puede ser que esperes no por dejadez, sino porque realmente no puedes antes. Pero el problema es que el hueso no distingue el motivo que tú tengas. El hueso sigue su ritmo, no espera. Otra cuestión, que perder el diente no es la única forma de perder el hueso. También hay amenazas que actúan incluso cuando el diente sigue en su sitio, y estas son las que se suelen pasar más por alto. ¿Qué puede destruir el hueso incluso cuando el diente todavía está en su sitio? Pues hay 3 razones principales que pueden producir esto y que aparecen sin dolor, sin un aviso claro y a veces actúan durante años. ¿Cuáles son? Pues son 3. La amenaza número 1 es la periodontitis. Imagínate una casa que tiene una fachada impecable, súper bien, paredes pintadas, jardín cuidado, pero los cimientos tienen un nido de termitas. Fuera todo parece bien, pero por dentro la base se está deshaciendo. Pues esto es lo que hace la periodontitis. Cuando las bacterias se van acumulando bajo la encía y no se van eliminando, ¿qué pasa? Pues una inflamación crónica. Esta inflamación lo que hace es romper el equilibrio químico que regula el hueso, su formación. Se multiplican las cuadrillas de destrucción del hueso, que son los osteoclastos en términos médicos, y se despiden los albañiles que reconstruyen, que son los osteoblastos en términos médicos. Bueno, lo que pasa es que el diente no se afloja porque esté enfermo, en realidad se afloja porque le están robando los cimientos de este diente. La señal de alarma más visible de esta periodontitis es el sangrado al cepillarte, y no porque el cepillo sea duro, sino porque hay una inflamación, y eso no es normal. No siempre significa que sea la misma enfermedad, ni que sea la misma causa, ni el mismo grado de daño, pero sí que merece que un profesional lo valore cuanto antes, el dentista. Por cierto, si tomas anticoagulantes como por ejemplo el acenocumarol, el Sintrón y similares, pues la encía no debería estar sangrando mucho cada día. O sea, no es que el cepillo sea duro, hay que mirarlo también. La amenaza número 2. Imagina que el sistema de riego por goteo de un huerto tiene tubos muy finos que llevan agua hasta la planta, normal, pero ahora imagina que alguien los va aplastando uno por uno. ¿Qué pasa? Que el agua sale de donde tiene que salir, pero no llega. Pues esto es lo que hace la nicotina en tu mandíbula. Lo que hace es reducir la cantidad de sangre en los vasos finos que van llevando la sangre hacia el hueso y hacia la encía. Sin este riego de sangre, lo que pasa es que la cicatrización se vuelve más lenta. Y la respuesta del hueso será también mucho más débil. Respecto a esto, los números de la investigación son claros. Hay grandes estudios que indican que fumar se asocia a un riesgo claramente mayor de fracaso de los implantes. Y algunos estudios incluso duplican el riesgo o más. También varía según la zona de la boca. Esto no es una tontería estadística, es la diferencia que hay entre un implante que dura décadas o uno que falla el primero o segundo año. La amenaza número 3, la diabetes mal controlada. En este caso actúa por un mecanismo que es parecido, pero es más silencioso todavía. La glucosa o el azúcar, cuando está elevado de forma crónica, mal controlado, daña los tubos de riego que son más finos en el cuerpo y que son los mismos que llevan el oxígeno al hueso y a la encía. Y sin esta irrigación de sangre, la cicatrización ya he dicho que falla y la encía se vuelve más vulnerable a las bacterias y a la periodontitis que hemos comentado antes. Es una relación bidireccional.
Entonces, la diabetes mal controlada empeora la periodontitis y la periodontitis activa la dificultad para controlar la glucosa, o sea, es bidireccional, se alimentan mutuamente. Ahora bien, esto cambia si tienes un buen control glucémico del azúcar. Un diabético con la glucosa bien controlada tiene unos resultados de implantes o periodontales comparables a los de alguien que no tiene diabetes. El factor aquí clave es el controlar la diabetes, no tenerla o no tenerla. Entonces, estos son 3 amenazas, 3 mecanismos distintos que también se interrelacionan, como he dicho, y que se pueden frenar. Y esto es lo que vamos a ver ahora. El plan de acción, lo práctico. ¿Qué puedes hacer a partir de hoy según la situación en la que te encuentres con esto de las extracciones? Pues 3 soluciones clínicas reales. Lo ordeno según el momento en el que estés. La solución número 1 es mantener el andamio. Es la preservación alveolar. ¿Recuerdas el andamio del que hemos hablado al principio? Pues cuando los obreros se van, el andamio poco a poco se va desmontando. Pues en el caso de la preservación alveolar consiste en que en el momento de la extracción te rellenan el espacio, el hueco, con un biomaterial que actúa como andamio temporal. No es hueso definitivo todavía, pero es una estructura que formas y que da tiempo a que las células vayan colonizando la zona y se vaya construyendo hueso nuevo. Los estudios sobre el tema respaldan el beneficio. Si sacas el diente y no haces nada, la pérdida del reborde puede ser importante, pero con esto de la preservación alveolar, manteniendo el andamio, esta pérdida se reduce mucho y puede facilitar el implante posterior bastante. No elimina la reabsorción por completo, no garantiza que después no haga falta una cirugía adicional, pero lo que sí hace es mejorar el punto de partida, hace que sea mejor. Y si te van a extraer un diente, pues por favor pregunta por esto de la preservación alveolar antes de salir del sillón y no lo preguntes después. La solución número 2, apagar el incendio, es decir, a tratar la periodontitis. Si tus encías están sangrando o han bajado en los últimos años, el problema no está en la superficie. Recuerda aquello que comentábamos al principio de las termitas en los cimientos. Cepillarse más fuerte sería como pintar la fachada mientras la estructura está cediendo por dentro. ¿Cómo se trata esta periodontitis? Pues con el raspado y alisado radicular. ¿En qué consiste? En limpiar las bacterias acumuladas en la raíz del diente, por debajo de la encía, donde tu cepillo de dientes pues no va a llegar. Esto lo hacen con anestesia para que no te duela, pero la verdad es que es un trabajo minucioso. La evidencia es sólida. Cuando se elimina la carga bacteriana que hay en la zona, la inflamación se detiene o se frena mucho en la mayor parte de los casos. La encía no recuperará sola el terreno perdido, pero en la mayoría de pacientes esto es suficiente para estabilizar la situación y para convertirte en un candidato a los pasos siguientes que hay que hacer. En los casos más avanzados, con mayores problemas, pues el especialista valorará si hace falta más. La solución número 3 es devolver carga al hueso. Es el implante o la regeneración ósea guiada. Me explico. Si tienes piezas dentales perdidas sin reponer, recuerda lo que hemos comentado del tenista del principio. El implante es la opción que mejor devuelve la carga funcional al hueso en la zona del hueco perdido. No la prótesis removible, como ya hemos visto antes, que no reproduce esta carga. Es el implante. Y hay un miedo que es frecuente, que se dice, conozco a alguien a quien le falló el implante, es lo que a veces se comenta. Pues puede haber complicaciones, las hay, puede haberlas, pero casi siempre ocurren porque el terreno en el que se hace está comprometido, porque el hueso es insuficiente, porque hay una infección activa, porque hay una diabetes sin controlar, por tabaquismo, que es precisamente lo que en este vídeo te he enseñado a evitar antes. Cuando está bien indicado y el terreno está bien preparado, las tasas de supervivencia de este implante a largo plazo pues, son altas en la mayoría de series, o sea que no suele haber problema. El resultado dependerá mucho del terreno biológico, como he dicho, y de controlar estos factores de riesgo que he comentado. Y si la pérdida ya es muy grave cuando llegas, pues no estás necesariamente fuera de juego. Hay técnicas que llaman de regeneración ósea guiada y que reconstruyen este terreno antes
del implante. Requieren más tiempo, planificación, pero también son una opción real y que tiene respaldo científico sólido. Un aviso sobre la medicación y la cirugía de la boca, de la cirugía bucal. Hay una categoría de medicamentos que tu dentista debe conocer antes de que haga cualquier procedimiento de cirugía en la boca. ¿De qué estoy hablando? Hablo de los medicamentos para el hueso, sobre todo los bifosfonatos y el denosumab. Los bifosfonatos orales para la osteoporosis, el alendronato, el risedronato y similares, como son el Fosamax, el Actonel, tienen un riesgo bajo en cirugía bucal, pero el riesgo existe y modifica la planificación. Si los tomas, díselo a tu dentista antes de cualquier procedimiento. Normalmente te lo preguntarán, pero bueno, por si acaso. No es que sea una contraindicación absoluta, pero tu médico y tu dentista pues han de decidir juntos cómo proceder. Si lo recibes por vena, porque tienes un cáncer, una enfermedad oncológica que ha afectado el hueso, pues aquí el riesgo es mayor. En este caso, la coordinación entre el oncólogo y el dentista pues siempre es necesaria. Pero lo más importante, a pesar de esto que digo, no suspendas esta medicación por tu cuenta por miedo al dentista o a la intervención en la boca, porque el riesgo de una fractura de cadera por dejar el tratamiento suele ser mucho mayor que el riesgo que puede haber en la boca. ¿Por qué todo este tema importa más de lo que te imaginas ahora mismo? Pues volvamos al caso de Carmen. Cuando entendió lo que había pasado, su primera pregunta fue la misma que seguramente te haces ahora. ¿Y qué hago yo a partir de hoy? Y la respuesta es la misma que voy a darte a ti ahora. Identifica en qué punto estás. Primero, ¿tienes alguna extracción pendiente? Si es así, habla con el odontólogo o el cirujano sobre el tema de la preservación alveolar antes de salir de la consulta. En segundo lugar, ¿tus encías sangran o han bajado mucho? Pues esto hay que mirarlo. Es una consulta que debes hacer y no hay que posponer. En tercer lugar, ¿llevas tiempo con piezas perdidas dentales sin reponer? Pues hay que valorar el terreno y saber qué opciones tienes. Has de consultar. Aquí la regla de oro en esto de la salud bucodental es que la prevención es la cirugía que te ahorras después. El hueso que conservas hoy no requiere regeneración mañana. Y el hueso que regeneras mañana, ¿qué pasa? Pues que te va a costar más tiempo, más dinero y más esfuerzo que el que te costaría si simplemente lo hubieras protegido a tiempo. Y hablando de mañana, hay una razón adicional por la que tener el hueso en buen estado va a importar con el tiempo. Líneas de investigación. Por ejemplo, hay una en Japón en fases muy tempranas que estudia un fármaco para estimular la formación de dientes. Por ahora el enfoque está sobre todo en casos concretos de agenesia congénita, es decir, en personas que han nacido sin algunos dientes. No es un tratamiento que esté ahora disponible, está en investigación. No sabemos si llegará al final a la práctica clínica general, pero la base científica existe, tiene sentido, y si algún día llega a estar disponible para más casos, necesitará exactamente lo que hemos estado viendo en el vídeo de hoy. Hueso sano, encías sin inflamación, terreno preparado, porque una semilla no va a crecer en el asfalto. O sea, si quieres entender esta investigación, qué proteína bloquea y en qué fase están los ensayos clínicos, te lo explico en este vídeo que te dejo aquí. Míralo ahora, un abrazo, cuídate y nos vemos ahí.